Con este fertilizante que vamos a utilizar para nuestras coronas de Cristo vamos a tener una floración masiva, así como tenemos en estas coronas de Cristo. Lo vamos a utilizar de la siguiente manera en el sustrato. Este abono fertilizante orgánico que tenemos siempre en nuestras casas, como lo es la ceniza, cada vez que hacemos nuestros asados, o a veces también la conseguimos ya en los viveros, un poquito de ceniza, ceniza de leña, ceniza de parrilla, el carbón, no pasa nada. Empezamos a mezclarlo dentro del sustrato de esta manera. Con esto van a tener unas flores increíbles como lo son en estas coronas de Cristo. Estas coronas de Cristo a veces cuando las tenemos mucho en el sol, ellas pierden totalmente sus hojitas. Yo, por ejemplo, las tengo alterno, digamos mediodía al sol, mediodía a la sombra, y por eso es que ellas tienen estas hojitas así, porque a veces cuando las tenemos mucho al sol en países o ciudades donde hay mucho calor, entonces estas llegan a perder su follaje. Y con este fertilizante casero que les voy a enseñar el día de hoy, que es orgánico, lo tenemos en todas las casas, la vamos a tener de una manera muy bonita y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para esto vamos a necesitar unos guantes, ya que esta tiene un poquito de espinas. Hay oportunidades en las que le podemos quitar las espinas de la parte de abajo donde las vamos a manipular, pero hoy lo voy a hacer de esta manera para empezar a mostrarles a ustedes cómo es que se utiliza, digamos, en el sustrato para que empiecen a tener unas coronas de Cristo con mucha floración, con mucho follaje. Vamos a empezar a retirarles la tierra de la parte de abajo. Esta ya más o menos lleva 2 años con este sustrato, entonces ya es hora de cambiarlo. Removemos un poquito este sustrato viejo y la dejamos de esta manera, no lo quitamos totalmente, pero si ustedes dicen no, el sustrato tiene un poquito de cochinilla o a veces está muy compacto, entonces la dejamos de esta manera, le quitamos casi toda su tierra que tenga vieja y listo. Vamos a colocarla un poquito por acá. Con el sustrato nuevo y la forma de aplicar la ceniza, vamos a tener en cuenta que cuando tenemos la ceniza la colocamos directamente al sustrato para removerlo, ya que si colocamos la ceniza directamente a la planta, esta se nos puede quemar. Entonces cogemos, revolvemos de esta manera toda la ceniza. Vamos a colocar así, de esta manera. También le pueden colocar un sustrato universal, un sustrato que drene, no es una planta exigente. Voy a empezar a colocar nuestra planta aquí en esta maceta nueva, reciclada, como ustedes tengan. Le voy a colocar un pedacito de servilleta para que no se me salga el sustrato. Estos orificios que le hice a esta maceta le quedaron un poco grandes, entonces se le pone un pedacito de periódico, simplemente una servilleta. Esta deja pasar el agua, no se nos va a encharcar y listo. De estas coronas de Cristo les comparto que cuando las cambio de sustrato, lo hago más o menos cada 2 años, cada año y medio, dependiendo de lo que la planta nos vaya avisando en sus hojas. Por ejemplo, si se le empiezan a caer totalmente las hojas y se amarilló, esto quiere decir que le estás colocando mucho riego. Estas plantas en verano, en países donde hace mucho verano, le vamos a aplicar un poquito más de agua. Yo las riego, por ejemplo, acá cuando las tengo al sol o en exteriores, las riego cada semana, 2 veces por semana, dependiendo de lo que la planta me vaya avisando. Bueno, en invierno, en países donde el invierno es bastante fuerte, no hay que regarlas mucho, simplemente a necesidad, por ejemplo, cada mes, cada 2 meses, pero de manera ligera. ¿Por qué? Porque como allá a veces se congela, entonces al regarla mucho, en las raíces se van a congelar y estos se nos empiezan a morir. Bueno, también hay que resguardarla cuando estamos en países así, porque ellas empiezan a tener problemas de pudrición y terminamos acabando nuestra planta. Otra cosa que les comparto con estas coronas de Cristo es que hay que empezar a darles abonito. Digamos, ustedes consiguen un abono orgánico, el compost, el humus, el que tengan en casa. También se van ayudando con esta ceniza. Esta ceniza yo les garantizo que ustedes van a tener unas plantas así de florecidas casi todo el tiempo. Esta planta es una planta que florece casi todo el tiempo, tiene sus flores, digamos, va terminando la floración. Aquí en la parte de abajo ya empieza a tener más floración. Es una planta que florece casi todo el tiempo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra planta. La llevamos de una vez al lugar donde estaban, digamos, ustedes la tienen con el sol de las mañanas, déjenle dar todo el sol de las mañanas, o a veces el sol de las tardes también les pueden dejar, pero cuando ustedes sospechen o miren que la planta se está quedando sin hojas, no pasa nada, le quitan un poquito de sol, digamos el sol de las tardes, y ella empieza a tener nuevamente sus hojitas. Les voy a compartir una que tengo acá, que me florece casi todo el tiempo, y es esta, que la conseguí en el mercado hace mucho tiempo, y aquí la tengo con su ceniza. Miren, ella tiene hojas brillantes, hojas más grandes. Cuando recién la traje, ella empezó a amarillar todas las hojas de esta parte, por eso se le cayeron la mayoría de las hojas. Lo más sorprendente de esta planta es su floración. Ella tiene una floración doble, sus flores son rosaditas, son flores dobles, son muy hermosas, son encantadoras. Esta parte de abajo
les voy a mostrar un poquito, va terminando toda esta floración y aquí empiezan a salir otras varitas florales para tener estas ramificaciones de esta manera. Bueno, a esta, por ejemplo, acá le he quitado todas estas espinas que tenían acá, todo esto para poderla manipular de esta manera. ¿Por qué? Porque yo ando colocándole ceniza y abono en esta parte. Bueno, ¿que cada cuánto le van a colocar la ceniza? Bueno, ya hicieron el trasplante, le colocaron ceniza, van a esperar 2 meses y ella empieza a florecer de esa manera. Bueno, van a cada mes le hacen el caminito, por ejemplo, ya terminada la floración, o simplemente la planta empezó como a decaer, ustedes le empezaron a ver las hojas amarillas, como que la floración ya no volvió a tener, entonces le vamos a hacer un caminito de esta manera. Si no tiene espacio, entonces van a empezar a sacar la tierra o la colocan de esta manera, así, por este lado. Colocan la ceniza así regadita en un solo lado, sino uniformemente así. Vuelven y tapan de esta manera. Esta también nos ayuda a controlar un montón de plagas, por ejemplo las babosas, las hormigas. Casi no nos atacan este tipo de plagas porque la ceniza es un fertilizante orgánico que nos ayuda con todas estas cuestiones de las cochinillas también. Entonces aquí vamos a evitar todo eso. Bueno, acá ya tenemos nuestra corona de Cristo abonada, entonces aquí vamos a colocarle otro caminito. A veces cuando tienen amiguitas, entonces le hacemos de esta manera, no es perjudicial para las otras tampoco, y las colocamos de esta manera. Ahora, si la ceniza que ustedes tienen carboncitos, así como esta, no pasa nada. Este carbón es muy beneficioso para nuestras plantas, ya que ayuda a retener, digamos, nutrientes, el agua. Por ejemplo, si se nos olvidó regar esta planta y pasó varios días, no pasa nada. Este carbón ayuda a retener el agua, y cuando le hace falta el agua, entonces la devuelve. También lo mismo ocurre con los nutrientes y vamos a tener una planta así de florecida, así como esta.